para considerar la creación y también la organización de otros museos que no precisamente sean museos eclesiásticos. Y también, a modo de anexo, vamos a hacer un breve, pero brevísimo recorrido sobre los orígenes de los museos en el Paraguay, especialmente los 3 primeros museos que hemos tenido en el país. Así que con todo eso, buenos días otra vez, y me gustaría si alguien nos puede un poquitito comentar su experiencia de la pequeña tarea que hemos tenido de visitar un museo durante estas semanas, y habíamos dicho en lo posible de visitar un museo que no hemos conocido aún. ¿Alguna experiencia que han tenido con esta pequeña tarea? ¿Alguien visitó un museo que no sea precisamente el museo en que esté trabajando, si es en el caso de que alguien esté trabajando en el museo? Buenos días, Patricia. Vuelvo a preguntar vuelvo a preguntar, ¿verdad? Recién estábamos ya conversando y dando una pequeña introducción. ¿Alguien quiere comentar alguna experiencia que ha tenido visitando, o al menos contarnos qué museo visitó durante estas 2 semanas, como esta pequeña tarea en la cual habíamos quedado? ¿Alguna experiencia que han tenido visitando un museo durante, o al menos contarnos qué museo visitó durante este tiempo? Patricia nos dice que no pudo ir a ningún museo. No importa, no importa. Yo sé que vas a tener la oportunidad en estos días también de ir a visitar un museo en particular. Gracias, Patricia. Buenos días, padre. Buenos días, Leti. ¿Cómo estás? Bien. Yo visité el que está en el Parque Caballero. Ya. La verdad que no conocía y me sorprendió muchísimo porque fui al parque y no sabía que existía ahí un museo. Y El museo de Bernardino Caballero, ¿verdad? Que sí, fuera la casa, una de las últimas casas del expresidente de la República, Bernardino Caballero. ¿Y qué te pareció el museo? ¿Bajo qué tutela no sabes que está regido ese museo? ¿Qué institución la rige? Por allí no pudiste percatarte. sí, me dijeron que hay un grupo em, que son de diferentes países los que se encargan ahora y van a hacer trabajos de restauración del parque en general. Y que o sea, yo entendí que la municipalidad estaba a cargo, pero le cedió la tutela a ese grupo, que no me acuerdo el nombre, pero es un grupo de diferentes países europeos, tengo Ah, entendido. perfecto, maravilloso. ¿Y qué te pareció el museo? La verdad que me sorprendió mucho porque o sea, en el medio del parque que no está bien, ¿verdad? Estaba ahí el museo súper bien cuidado y también la señora encargada era la señora que antes estaba en la Casa de la Independencia Sí. y fue muy amable y me explicó así varias cosas y gracias a ella, o sea, es muy interesante que esté alguien presente que de verdad le interese y te explique la historia, te explique los elementos, te explique qué está pasando y qué pasó ahí, ¿verdad? Porque generalmente vos entras a un museo y alguien te dice, no sé, buen día, y vos entras
y mirás y no sé, lees lo que hay, pero te quedas con muchas dudas, ¿verdad? Por eso me gustó mucho porque estaba esa persona que de verdad le interesa y, y estuvo ahí para guiarme, para contarme un poco de la historia, para decirme quién está trabajando ahí, quiénes son los que se encargan, que o sea, es muy interesante y están muy bien cuidadas las piezas, los distintos salones, ¿verdad? Por eso me gustó mucho, porque me sorprendió que esté así tan cuidado, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Un elemento muy importante que tomaste en tu visita también, Leticia, fue precisamente el recorrido normal en un museo tiene dos elementos. Un autorrecorrido es cuando no gozamos de la asistencia o de la compañía de un guía o un traductor y está también el acompañamiento con un guía. En tu caso, tuviste un acompañamiento de una guía quien te ha ido mostrando, quien te ha ido indicando y sobre todo respondiendo seguramente a preguntas que le hacías, ¿verdad? Ambas realidades siempre conviven dentro de un museo, ¿verdad? Y lo normal es que estén ambos elementos. El autoguía cuando el museo tiene una museografía dispuesta para que el que ingrese sin asistencia pueda ir conociendo, recorriendo y bueno, alimentándose de la información que allí se exhibe a través de la cartelería, a través de los cuadros, a través de las fichas, o como también, ¿verdad? El acompañamiento de una persona que le vaya indicando y sobre todo respondiendo a las preguntas. Así que muy interesante esto de ir guiados por una persona, ¿verdad? El Museo Bernardino Caballero es uno de los museos que está bajo la tutela de la Secretaría Nacional de Cultura. Así que es un museo maravilloso que hay que conocer. ¿Alguien más que quiera dar su... Muchas gracias, Leticia. ¿Alguien más que quiera dar su testimonio, por decirlo así, su experiencia de haber visitado un museo en este tiempo? Y Atacao no era que tenía todo eso, ¿no? Yo creo, Atacao era vos mostraste que tenía todito, ¿no? ¿Verdad? Diego no pudo visitar en este tiempo, así que no hay ningún problema, Diego, no hay ningún problema. Estoy seguro que en este tiempo que venga vas a tener la oportunidad de visitar algún otro museo. Bueno, ya que nadie les parece que está un poquitito dormiditos todavía o preparando su matecito, de igual manera vamos a iniciar nosotros nuestro recorrido teórico eh, para ir compartiendo más adelante también inquietudes siempre con respecto a lo que es el museo como tal. Voy a preparar aquí para compartir con ustedes. Buen día, padre. Buen día, compañeros. Muy buenos días. Habíamos hablado la última vez sobre el concepto como tal de museo. Habíamos dicho que un museo es una institución sin ánimo de lucro, permanente y al servicio de la sociedad que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial, abiertos al público, accesibles e inclusivos. Los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad, habíamos dicho. Con la participación de las comunidades, los museos operan y comunican ética y profesionalmente, ofreciendo experiencias variadas para la educación
el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimiento. Ese es el concepto que el ICOM había instituido hace poquitito, hace unos meses atrás, el concepto básico que tenemos ahora de lo que es el museo. Les pregunto, ¿ustedes pueden ver la proyección? La otra vez tuve una equivocación y no pude proyectar. ¿Ustedes están viendo ahora? ¿Están siguiendo la Sí, diapositiva? padre, se puede ver. Perfecto. Hoy vamos a hablar de un tipo específico de museo dentro de lo que significa la tipología de museo, es decir, los tipos de museos que son tan variados y cada vez también se van descubriendo en el ámbito del coleccionismo y de la exhibición muchas aristas científicas, sociales, que pueden ser exhibidas y que pueden llevar consigo mucho material para el disfrute y el conocimiento, como lo pide el concepto del museo. De entre todos los tipos de museo hay uno muy especial, el museo eclesiástico como tal. Desde muy antiguo, la Iglesia ha mantenido un interés muy específico acerca de los objetos que atañen al culto y también a la vida cotidiana, de tal manera a que todo lo que se utilice en el culto, y llámese desde que se utiliza para el culto, llámese sacro o sagrado, la Iglesia ha instado en su cuidado, en su mantenimiento y también en su exhibición para que se pueda conocer realmente lo que simboliza, lo que significa y cómo se utilizan los objetos para el culto. De allí surgen los museos eclesiásticos. Tenemos un registro de museos eclesiásticos ya en la Alta Edad Media, cuando en los archivos y bibliotecas de los monasterios también se tenían lugares reservados para objetos de culto que ya no estaban siendo utilizados debido ya a su deterioro o haber sido dañados, pero como eran ya objetos utilizados en el culto, no podían volver al uso profano. Por eso se empezaban a guardar objetos de culto y de alguna otra forma también a exhibirlo a los curiosos que seguramente por allí visitaban también los monasterios. De esa manera surgen los museos eclesiásticos. En la mente cristiana, los museos eclesiásticos entran con pleno derecho entre las estructuras dirigidas a la valoración de los bienes culturales, puestos al servicio de la misión de la Iglesia, por lo que tienen que ser organizados de modo que puedan comunicar lo sagrado, lo bello, lo antiguo y lo nuevo. Ese es un objetivo del museo eclesiástico, que sus objetos, que sus materiales siempre estén organizados de modo que puedan comunicar lo sagrado. Es un lugar de comunicación de lo que se expresa en la fe. Y en la fe encontramos lo bello, lo hermoso, también lo antiguo y también lo nuevo, por todo el trabajo pastoral que se realiza en la iglesia, en la vida cotidiana desde la fe, que van a ser exhibidos también en un lugar especial que llamamos museo. El museo eclesiástico es una parte integrante de las manifestaciones culturales y de la acción pastoral de la iglesia. En este sentido, nosotros también, como hemos hablado bastante ya de qué son los bienes culturales, también es necesario que nosotros conozcamos o al menos tengamos una idea de lo que son los bienes culturales eclesiales, específicamente los bienes que de alguna u otra forma pertenecen a la colectividad completa del pueblo fiel de Dios, pero que es custodiada por la institución específica que va a ser la iglesia. Los bienes culturales eclesiales comprenden, ante todo, los patrimonios artísticos de la pintura, la escultura, la arquitectura, el mosaico y la música, puestos al servicio de la misión de la iglesia.
Ese es el conjunto de los bienes culturales de la iglesia. El patrimonio artístico de la pintura, la escultura, la arquitectura, el mosaico, la música. Además, a estos hay que añadir los libros contenidos en las bibliotecas eclesiásticas y los documentos históricos contenidos en los archivos de las comunidades eclesiales. En fin, pertenecen a este ámbito las obras literarias, las obras teatrales y también las obras cinematográficas producidas por los medios de comunicación social. Todo este concepto de bienes culturales de la Iglesia lo había dicho el Papa San Juan Pablo II en su discurso a los participantes a la primera asamblea plenaria de la Comisión Pontificia para los Bienes Culturales de la Iglesia en 1995. El Museo Eclesiástico, por lo tanto, con todas las manifestaciones que en él se contienen, está íntimamente unido a la vivencia eclesial, ya que documenta visiblemente el camino recorrido por la Iglesia a lo largo de los siglos en el culto, en la catequesis, en la cultura y en la caridad, es decir, en la misión general de la Iglesia. Un museo eclesiástico es, por tanto, el lugar que documenta no solo el desarrollo de la vida cultural y religiosa, sino además el ingenio del hombre, con el fin de garantizar el presente. El museo eclesiástico necesariamente debe integrarse en el ámbito de las actividades pastorales, con el cometido de reflejar la vida eclesial por medio de un acercamiento global al patrimonio histórico y artístico. Un error en el concepto de museo eclesiástico normalmente nos lleva a interpretar el museo eclesiástico como el lugar de los santos, de la imaginería sagrada nada más, de un lugar en donde se custodia solamente las imágenes de santos, objetos de culto solamente. Ese es un error, porque el museo eclesiástico como tal custodia no solamente el objeto sagrado, sino también todos los elementos que de alguna u otra manera han formado parte de la misión de la Iglesia y de la vida cotidiana de la expresión de la fe de las personas. Un museo eclesiástico, por lo tanto, es un museo que abre como un abanico todas las aristas que puedan entrar: política, social, antropológica, cultural, artísticamente, en la misión de la Iglesia. En un museo eclesiástico inclusive podemos encontrar desde, la reliquia de la Santa Cruz de Cristo hasta un trozo de meteorito. Y ¿cómo llegó eso a un museo eclesiástico? Eso será explicado seguramente, porque de alguna u otra manera las relaciones de las personas que han tenido contacto con ese objeto también fue una relación que han tenido con la misión de la Iglesia. Por ello, la tipología del acervo del museo eclesiástico conserva el museo eclesiástico, todo lo que se refiere a la historia de la vida de la Iglesia y de la comunidad, incluso lo considerado de menor importancia. Estos evitan la eliminación, el abandono, la alienación, la dispersión de los objetos que actualmente ya no son utilizados para el servicio litúrgico pastoral. Consienten así que estos materiales sean tutelados, conservados y gozados como una documentación, ¿verdad?, de todo el proceso de pastoral, de todo el proceso misional que la Iglesia ha tenido, y sobre todo de todo el contacto que ha tenido la Iglesia con la cultura, con la sociedad, con el grupo social particular. La creación de un museo eclesiástico está bajo la responsabilidad del obispo. El obispo es la cabeza de cada iglesia en forma particular. La responsabilidad de coordinar, disciplinar y promover todo lo referente a los bienes culturales eclesiásticos en las respectivas diócesis o iglesias particulares a ellas similadas, y por lo tanto
también de instituir el museo diocesano y otros museos eclesiásticos dependen de la diócesis, es decir, del obispo diocesano. Oportunamente, este es asistido por la Comisión Diocesana y por el Departamento para el Arte Sacro y los Bienes Culturales. En el espíritu de la presente circular, hablamos nosotros de la carta circular sobre la función pastoral de los museos eclesiásticos, que es la que estamos leyendo en este momento y cuyo material ustedes van a tener a disposición seguramente enseguida cuando Gaby les mande también el link de en donde está esta carta tan importante. Los museos eclesiásticos forman parte de los instrumentos puestos al servicio de la misión de la Iglesia, por lo que es necesario introducirlos en el proyecto pastoral diocesano. Esto más bien está dirigido también a quienes de alguna u otra manera tienen una función específica dentro de la estructura de la Iglesia. Por mucho tiempo, si bien la Iglesia como maestra, como madre y maestra de nuestra fe en particular, ha protegido su bien patrimonial, hubieron casos también en donde el desconocimiento del patrimonio de la Iglesia hicieron que los propios miembros de la Iglesia como tal hayan propiciado la pérdida de muchos objetos, de muchos elementos patrimoniales de lo que es la Iglesia y por lo tanto de lo que es la cultura general también. El museo debe se erige cuando se quiere crear un museo eclesiástico, es necesario un decreto episcopal, que si es posible debe ir dotado de un estatuto y de un reglamento que indicarán respectivamente la naturaleza y la finalidad del mismo. El primero, ¿verdad? Y la estructura y las modalidades prácticas como segundo. Ningún nuevo museo eclesiástico podrá ser constituido por organismos eclesiásticos, públicos o privados, aunque sean total o parcialmente financiados por los mismos, sin el consentimiento del obispo diocesano competente. Aquí, en el marco jurídico y también en la estructura general, siempre es importante recalcar que un museo eclesiástico no es igual a un museo de arte sacro. En la tipología de museos, nosotros encontramos el museo eclesiástico. Sin embargo, el museo de arte sacro es una tipología más particular que un museo eclesiástico en general. Dentro de un museo eclesiástico puede haber una sección, puede haber un departamento o puede haber una sala dedicado exclusivamente al arte sacro como tal. Como así también dentro de un museo eclesiástico puede haber gabinetes científicos, archivos, documentación. Sin embargo, el museo de arte sacro como tal o como título o como tipología particular no admite otros elementos que no sean objetos que hayan sido utilizados para el culto. Por lo tanto, es siempre importante recalcar eso, sobre todo en nuestro ambiente en el Paraguay, en donde existe una variedad de museos, en donde muchas veces dentro de los museos normales y civiles existen elementos de arte sacro y algunas veces inclusive hay museos civiles en donde el arte sacro tiene un acervo más numeroso que otros objetos históricos, de no confundirlo como un museo eclesiástico como tal. Para que sea museo eclesiástico es necesario una erección jurídica dentro de la institución de la Iglesia. Es el obispo el que debe erigir mediante decreto un museo eclesiástico. Sin embargo, un museo de arte sacro lo puede, ¿verdad?, fundar cualquier coleccionista o cualquier otra institución que tenga un acervo importante de elementos que hayan sido utilizados en el culto y no precisamente en el culto o no exclusivamente en el culto católico. Sin embargo, objetos referentes al culto y exclusivos a ellos puede ser fundado sin ningún problema
con la nomenclatura de museo de arte sacro. Así que ya sabemos, es diferente un museo eclesiástico que un museo de arte sacro. Dentro del museo eclesiástico es de vital importancia la formación de los agentes que participan dentro de la gestión, la muestra y la conservación del museo eclesiástico. Por lo tanto, el museo eclesiástico como polo artístico y también histórico puede asumir una función cultural significativa si desarrolla una actividad de información histórica y de educación estética en el ámbito del proyecto pastoral. Para lograr esta finalidad se debe proceder a una obra de formación del clero. Primero los curas, es importante, por eso nosotros en el seminario tenemos materias dedicadas a la historia de la iglesia, a la historia del Paraguay en nuestro caso, o a la historia del país en específico en que se estén formando de alguna otra manera para tener ya este contacto con los vestigios de la historia que va a ser nuestro patrimonio. La formación dentro del clero es importante. También es interesante que la iglesia propicie la formación de los mismos artistas, también de los agentes dentro del museo, de los guías, de los vigilantes, y también propicia la formación de los mismos visitantes, haciendo comprender la naturaleza específica de los bienes culturales de la iglesia, con una renovada profesionalidad. Y esto es lo que se requiere para lo que conlleva todas las personas que tengan un contacto con la gestión dentro de un museo eclesiástico. Es necesario tener en cuenta estos elementos ya de ámbito interrelacional, de profesionalidad, una profunda humildad, un diálogo atento, una apertura disponible y sobre todo un respeto a las tradiciones locales. Estos son los elementos que caracterizan a los agentes dentro de un museo eclesiástico. Sobre todo teniendo en cuenta que el museo es un espacio de diálogo, de encuentro entre las culturas, entre las ideas y entre las manifestaciones de fe también. Una experiencia que yo he tenido con el Museo Eclesiástico Monseñor Juan Sinforiano Bogarín fueron momentos en que, por ejemplo, llegaban visitantes y preguntaban qué tipo de museo era. Y cuando nosotros le decíamos que es un museo de la iglesia, que es un museo eclesiástico, inmediatamente hubieron casos en que inmediatamente retrocedieron en no querer entrar diciendo, no, yo no soy católico. Y bueno, no entraban al museo por más de que nosotros queríamos explicarles de que bueno, no es un elemento, un requisito indispensable ser católico para entrar dentro de un museo eclesiástico a visitarlo, ¿verdad? Sin embargo, hay de alguna u otra manera un pequeño fantasma que recorre por allí también de que el museo eclesiástico como tal es un lugar en donde exclusivamente se expone y se habla o peor todavía, se trata de hacer proselitismo a la fe católica o a la fe cristiana. No, el museo eclesiástico es un espacio de diálogo y de respeto en las tradiciones locales. El museo eclesiástico, por lo tanto, es un lugar de uso público, ya que los bienes culturales que están dentro del museo eclesiástico, si bien están al servicio de la misión de la iglesia, educa también en el sentido de la historia, en la belleza y en lo sagrado mediante el patrimonio cultural realizado por la comunidad cristiana. Este uso está íntimamente vinculado, aunque sea diverso, al valor formativo que debe tener la institución museística. Distinguir para unir el momento formativo y el de disfrute significa subrayar también la importancia de la complementariedad entre el aspecto cognoscitivo y el aspecto emotivo, que precisamente son dos elementos importantes dentro de lo que es la visita a un museo. Las emociones también
se despiertan dentro de la visita a un museo. Este fue un breve recorrido, por lo tanto, a lo que es un museo eclesiástico como tal. ¿Tienen alguna pregunta? Porque este tema yo les invito a profundizarlo con la carta circular sobre los museos eclesiásticos que ya se les irá entregando seguramente, en donde la Iglesia y sobre todo la Comisión Pontificia de los Bienes Culturales de la Iglesia ha desarrollado toda una carta circular en donde se expone todo lo que implica un museo eclesiástico, y con ello también es una guía muy práctica para todo otro tipo de museo que se pretenda gestionar, o que se pretenda o que se está trabajando por gestionar. ¿Alguna pregunta que tengan sobre los museos eclesiásticos? ¿Conocen algún museo eclesiástico? ¿Cuáles serían, padres, los del país, los museos eclesiásticos que existen acá? Sí, en el Paraguay existen 4 museos eclesiásticos, uno en especial erigido mediante decreto arzobispal, que es el Museo Eclesiástico Monseñor Juan Sinforiano Bogarín, que está en Asunción, al costado de la Catedral de Asunción. Y los otros 3 museos eclesiásticos son 3 museos diocesanos que están en el departamento de Misiones. El Museo Diocesano de San Ignacio Guazú, el Museo Diocesano de Santa María de Fe y el Museo Diocesano de Santiago Misiones. Son los 4 únicos museos eclesiásticos actualmente erigidos por decreto. ¿Alguna otra preguntita sobre museos eclesiásticos? Carmelo, buenos días. Carmelo, tu micrófono está apagado. Ahí está. Buenos días. Y demás compañeros. Sí, referente a la operatividad, digamos, del museo eclesial, ¿verdad? Nosotros estamos en la Universidad Católica con los estudiantes haciendo una investigación proyectual, ¿verdad? O sea, desde la óptica de la arquitectura, referente a un edificio que por las características, una de las opciones de refuncionalización puede ser la de un museo. O sea, un museo eclesial, ¿verdad? Para que tenga la pertenencia con la Universidad Católica, ¿verdad? Y aparte, anillo al dedo, así voy a quedar como el pionero, así como eso que da gusto, mediante yo en mi época, así como esos viejos, así, yo era que empecé, una cosa así, ¿verdad? Pero los estudiantes están muy entusiasmados, ¿verdad? E involucrados, ¿verdad? En lo que es la investigación, ¿verdad? La investigación en sí, ¿verdad? Que es una materia, entonces por transversalidad estamos la parte de 3 asignaturas, digamos, dentro de la carrera de arquitectura, ¿verdad? Y esto viene, yo así soy el que les hincho en el sentido de materializar eso, ya que es una aproximación, una idea de la dirección del campus nuestro acá, la creación de un espacio, o sea, la continuación de la creación de un espacio, o sea, que ya se tiene un lugar de un museo, así, museo de la Universidad Católica, dice, sobre bases de un museo sacro que ya se tuvo anteriormente, y también
la relevancia, la importancia de tener, se tiene muchas piezas ya, entonces me parece así una luz potente que vino, eso que usted nos dijo anteriormente, ¿verdad? Esa experiencia que existe para poder transmitirle a los estudiantes, más todavía que yo descubro ahora que esa situación de apertura, de diálogo, ¿verdad? Que es cierto lo que usted dice, muchos estudiantes, por ejemplo, tienen esa, por tradición, por costumbre, ¿verdad? Esa posición de que, bueno, el tema de la religión católica es así muy cerrada, muy estructurada, ¿verdad? De hecho lo fue, ¿verdad? Es muy fuerte. Bueno, yo les confronto a ellos lo que es la Santa Inquisición que fue y lo que es el Papa Francisco ahora, ¿verdad? Porque a los jóvenes les interesa eso, la realidad, ¿verdad? La iglesia. Yo les digo que yo no les voy a enseñar el catecismo que hace eso los consagrados, pero sí les voy a instar a que tomen esa postura del Papa Francisco del diálogo entre la fe y la razón. Entonces, digamos que todo este discurso hace a que, en mi caso, digamos, ya que hago y para poder aplicarlo ya jacucuere, como se dice, ¿verdad? En guaraní. Sí. De preguntarle, la instalación, la operatividad, digamos, de un museo eclesial forma parte de, a ver un poco, de una parroquia, físicamente tiene que estar, ¿dónde tiene que estar, por ejemplo? O cómo está vinculado, por ejemplo, tiene que estar al lado de la iglesia, es un edificio aparte, ¿cómo se da eso? Porque como arquitecto, digamos, nosotros tenemos un marco que es el marco coyuntural, la localización del sitio, claro. del espacio físico, ¿verdad? En esa óptica nosotros miramos. Claro. Como regla general, y seguramente esto lo maneja usted, Carmelo, y lo manejamos la mayoría de nosotros, como regla general, normalmente la localización de un museo responde a un lugar que tenga que ver con un elemento importante dentro de lo que es la historia misma del lugar o del acontecimiento que se ha tenido en cuenta y que se quiere guardar en la memoria, ¿verdad? Eso es una regla general, de repente más cercano a una iglesia, más cercano a la catedral. Hay museos eclesiásticos que están dentro de las catedrales o dentro de las iglesias. Sin embargo, esto no prohíbe a que el museo eclesiástico como tal esté ubicada en el lugar más conveniente. El lugar más conveniente siempre para un museo será un lugar en donde las personas puedan acceder de forma fácil, de forma conveniente. Esa es una regla general de museos que también se aplica al museo eclesiástico. Diferente a una estructura, digamos, como parroquia o como capilla, que ellos tienen que estar ligados exclusivamente a lo que es otra estructura más importante, una capilla ligada a una parroquia ligada a su catedral. El museo eclesiástico como tal no tiene ese límite, solamente implica la erección de la institución. Es decir, el obispo decreta que este museo que se está formando va a ser eclesiástico, que se va a regir por las normas que la iglesia ha puesto también y que están estipuladas en la carta que yo les animo muchísimo a leerlo porque nos va a hacer muy bien, la carta circular sobre la función pastoral de los museos eclesiásticos. Y entonces, si está regido por el obispo como cabeza, quien ha puesto un director para la gestión del museo como tal, entonces el museo puede estar ubicado en el lugar más conveniente y no responde a una estructura específica. Museo Tesoro de la Catedral, ¿sí o sí tiene que estar dentro de la catedral? No, porque tal vez el acceso, el lugar en la catedral, el espacio en la catedral no puede ser, pero a 3 kilómetros de la catedral hay una edificación o se construye una edificación accesible. Por supuesto que no hay ningún problema a que aquel museo a 2 kilómetros de la catedral
pueda ser llamado Museo Eclesiástico Tesoro de la Catedral, ¿verdad? Entonces, sí, me parece muy, muy claro, ¿verdad? Y me ordena, digamos, mi pensamiento como parte de una pedagogía, una transversalidad pedagógica, digamos, que desarrollamos en la carrera. Y agrego más a eso una idea general que instaló en la Facultad de Ciencia y Tecnología el padre Silverio Brito, que tiene un hallazgo de la huella en la piedra, o sea, a ver un poco, Puiporé y Tape, algo así se llama el lugar, que queda en Santa María de Fe, justamente, que es así unos petroclitos civil, ¿verdad? Entonces nosotros, o sea, por lo menos lo habíamos manifestado, hablamos con nuestra decana y con las autoridades, ¿verdad? Que es viable dentro de la pedagogía, dentro del desarrollo, dentro de la estructura pedagógica de la carrera, tener eso como extensión universitaria y encaja eso que usted dice, la pastoral, ¿verdad? La apertura, que no sea una evangelización ni una colonización, sino un diálogo, un aporte. Y de hecho nosotros como arquitectos, bueno, no entramos en esa parte, por así decirlo, misional, pero claro, sí en la parte de diseño y construcción de claro, algo concreto, ¿verdad? Por eso le preguntaba la localización y yo creo que cierra bien porque, a ver, un poco organizativamente se lo puede vincular a un museo eclesial, bueno, un museo eclesial que tiene su sucursal, por así decirlo, algo, pero que necesita un inicio, organizarle, porque si no, eso se escapa todo, porque es muy amplio. Aparte está en el caso del Itapuiporé, así se llama Itapuiporé, que son pinturas rupestres y una cosa muy, aparentemente muy valiosa, ¿verdad? Para la cultura. Está el Estado paraguayo como tal, ¿verdad? Los ministerios, la gobernación, las municipalidades de misiones, entonces es una cuestión, y eso va a ayudar, digamos, para que el hilo conductor, a mi criterio, ¿verdad? Por lo menos yo lo voy a llevar eso a la próxima reunión que tengamos del equipo, como un hilo conductor. Bueno, vamos por un museo eclesial, ya puedo hablar sin que, porque así yo hasta lo que ustedes decimos, yo pensaba que el museo eclesial era como entrar a la iglesia luego también. No. El padre y arrodillarte antes de entrar. No. El museo eclesiástico como tal no es el lugar para ir a aprender catequesis, ¿verdad? No. El museo eclesiástico es un lugar de diálogo en donde se expone la fe, ¿verdad? De alguna u otra manera se expone la fe porque esa es la función pastoral, pero de ninguna manera se impone la idea de la fe, porque como es un lugar de diálogo, un elemento simbólico puede tener varias interpretaciones desde varias aristas de fe también. Así que en ese sentido hay que tener mucha claridad en que lo que conlleva el museo eclesiástico son ciertas reglas específicas dentro de la institución de la iglesia, que es el obispo el que rige, que es el obispo el que de alguna u otra manera también da pie a las publicaciones que tiene que tener el museo, da pie también a las investigaciones científicas que tenga que darse en un museo eclesiástico. Muy bien, Carmelo, te agradezco mucho esta experiencia también. Y bien, no sé, ¿alguna otra pregunta acerca de los museos eclesiásticos? Porque la tarea de ustedes se va a basar en formar un museo eclesiástico. No, mentira, no van a hacer ningún museo eclesiástico. La tarea final va a ser leer y hacer un trabajito sobre la carta pastoral de los museos eclesiásticos, una carta maravillosa que nos va a servir también para la gestión y para el conocimiento de la gestión de cualquier tipo de museo. Muy bien, si no hay ninguna otra pregunta,
vamos a pasar al otro tema. ¿Está bien, Pa? Sí, profe. Sí, bye. Muy bien, vamos a... Vamos a hablar ahora nosotros acerca de el origen de los museos en el Paraguay. Aquí yo me adelanto a algo muy importante. Dentro de del ámbito museológico y del ámbito museográfico en el Paraguay, hay bastantes controversias. Controversias sobre todo en lo que se refiere al origen. ¿Cuál es el primer museo que tuvo el Paraguay? ¿Cuál fue la primera colección que tuvo el Paraguay? Todo eso, hay como detractores y también defensores de sus propios museos, ¿verdad? Yo como representante eclesial, bueno, me pongo también a defender un poco lo que conlleva el ámbito eclesial y sobre todo el aporte de la iglesia también a la museología y a la museografía en el Paraguay. Les comparto esta fotografía, muy interesante. Esta fotografía la hallé en la investigación que estoy realizando. Estoy trabajando por un pequeño material sobre el origen de los museos en el Paraguay a través de las imágenes y encontré esta fotografía, dice en el museo, y era el gabinete de minerales, el gabinete de coleópteros, de insectos y de reptiles que tenía el antiguo seminario metropolitano, diferente a la colección que tuvo Monseñor Juan Sinforiano Bogarín, que estuvo aparte. En el museo del seminario en el seminario metropolitano hubieron dos colecciones, el museo Juan Sinforiano Bogarín por una parte y el museo Padre Kruger. Y esta fotografía corresponde a parte del museo Kruger, que fue llevado posteriormente hacia el año 1970 a la Universidad Nacional de Asunción. Y es muy interesante porque esta fotografía es de 1938 y para 1938 este tipo de exhibición en estos tipos de vitrina y con cartelería ya era algo muy, muy renovador, digamos, para las exposiciones que se tenían en esta región. Así que les comparto esta foto inédita de un museo en el Paraguay en 1938. Vamos mucho más atrás. La primera vez, o sea, hablamos de museo en la época independiente, porque antes de la independencia del Paraguay, durante la colonia, existieron colecciones en Asunción y en otras ciudades, sobre todo colecciones que eran de científicos, de investigadores o de escritores. Por ejemplo, en Santa María de Fe existía la colección del francés Bonpland, que tenía una colección de insectos, una colección de hojas. Entonces también formaba parte de esas colecciones a lo que hoy día podríamos llamar museos particulares. Pero después de la independencia, la primera vez que nosotros vemos un registro como tal de lo que es un museo es en el año 1862. ¿Ustedes están viendo la diapositiva? Sí, padre. Perfecto. En el año 1862 aparece por primera vez en el ámbito bibliográfico la palabra museo en el Paraguay. Y esto aparece en el periódico, en realidad en el semanario de avisos y conocimientos útiles, el 22 de marzo de 1862 se hace el aviso, el anuncio de un museo diorámico. Se presume, no se tiene mucha información acerca de este museo,
pero se presume que habrá sido un tipo de exhibición por medio de maquetas y cortinas. Algunos creen que fueron maquetas y cortinas grandes, pintadas las escenas y proyectadas con una luz de hacia atrás. Unos creen eso. Hay otra teoría de que este museo diorámico habrá sido proyección de fotografías ampliadas con la luz a modo de las diapositivas actuales. Bueno, y no tan actuales, ¿verdad? Porque últimamente ya no se utilizan estas diapositivas que ustedes se recordarán, antes se ponían dentro de un aparato que se proyectaba por las paredes, ¿verdad? Se tiene la idea de que puede haber sido esta proyección de vidrios, y aquí dice, ¿verdad? En el número 417 del semanario, el director del museo avisa al respetable público que para el domingo 23 se exhibirán las brillantes e interesantísimas vistas siguientes. Y son 7 vistas las que eran, digamos, mostradas, proyectadas a los visitantes, ¿verdad? El dueño de este museo fue José Valiano, y estamos todavía investigando el origen y la profesión como tal de este José Valiano en la década de los 60 del siglo XIX. Así que esto es un museo precursor, digamos, en el Paraguay en el año 1862. El primer registro que tenemos de un museo, digamos, abierto al público en el Paraguay. En 1863, según Carlos Pucineri Escala y también según Josefina Pla, que hizo una investigación interesante acerca de los museos en el Paraguay también, dice que en el 1863 el presidente autorizó la inquisición en Montevideo de una colección de minerales y más de 1000 monedas, todas ellas clasificadas y ordenadas en muebles apropiados. El presidente de aquella época era Francisco Solano López. Así que tenemos este registro de que en 1863 se trajo de Montevideo una colección de minerales y monedas para ser ordenados y también exhibidos. Allí vamos a detenernos un poco en esta colección de 1863 porque más adelante vamos a regresar a esta colección en particular. En 1865, el mariscal López ordena conservar los trofeos que se tomaron al enemigo, mandándolos a Asunción. El historiador Gil Aguinaga, en un trabajo sobre el primer museo, narra que cuando el capitán Ignacio Genes perdió un ojo y se le rompió la espada en combate, se presentó al mariscal y le dijo que aún le quedaba el otro ojo para defender a la patria y que se le había roto la espada. Dice que López tomó el pedazo de la espada, ¿verdad? Y le dijo, bueno, vamos a conservarlo en nuestro museo, a fin de que la posteridad conozca la hazaña de que fueron capaces sus mayores. Mañana enviaré a usted otro nuevo sable, dice. Todos los trofeos eran expuestos primero en la catedral. Según el historiador Gil Aguinaga, los trofeos de guerra eran expuestos en la catedral, fenómeno que también sucedió durante la Guerra del Chaco. Los soldados que regresaban de la Guerra del Chaco traían a la catedral los objetos de guerra a modo de agradecimiento a la Virgen, más o menos sería. Y eso pasó durante la Guerra del 70 también. Y después de haber sido expuestos en la catedral, eran exhibidos en el museo. ¿Y dónde quedaba ese museo? En la antigua Casa de los Gobernadores, frente al ex colegio militar, hoy día plaza, ¿verdad? Esa casa fue demolida en 1913. Así que tenemos aquí la información de que el primer museo en el Paraguay como tal, lugar de exhibición, abierto al público, ordenado, lo tenemos en aquella antigua casa que era la Casa de los Gobernadores, un museo que fundó Francisco Solano López. Terminada la guerra,
el gobierno paraguayo, a cargo del presidente Juan Bautista Gil, crea el Museo Nacional, el primer museo nacional como tal creado sobre unos fragmentos fósiles que se encontraron cercanos al río Pilcomayo. Este museo no prosperó y fue anexada a la biblioteca pública y a cargo de la Junta Económica Administrativa de la capital. En 1878, la colección fue a parar al Gabinete Científico del Colegio Nacional de la capital. Unos científicos en 1875 encontraron unos restos fósiles de megaterios, de gliptodontes y muchos otros huesos no identificados, pero sí petrificados, se habían encontrado, y entonces allí se crea el Museo Nacional. Lamentablemente, el presidente Juan Bautista Gil, un gran promotor de las ciencias, fue asesinado. Fue asesinado y bueno, terminaron así muchos proyectos sobre las ciencias en el Paraguay. Esa colección, ¿verdad?, nos cuenta Pucineri en su libro Colecciones y Museo del Paraguay, nos cuenta que esa colección fue a parar al Gabinete Científico del Colegio Nacional de la capital en 1878. Más adelante, esa misma colección lo va a llevar Carlos Fiebrig a lo que va a fundar más adelante el Museo de Historia Natural del Jardín Botánico, pero eso más adelante. Estamos recién en 1875 con la creación del primer Museo Nacional, que lastimosamente no prosperó. En 1885 sucede algo muy interesante en la historia paraguaya, la devolución de los trofeos de guerra por el presidente uruguayo Máximo Santos. El Uruguay devuelve los trofeos de la guerra, los que fueron recibidos por el presidente de la República, general Bernardino Caballero, en el Palacio de Gobierno. En aquel momento el Palacio de Gobierno era lo que hoy es el Cabildo. Más bien lo que hoy es el Cabildo. Aquí yo tomé la cita de Pucineri. Para cuando Pucineri escribió esto, el Poder Legislativo no tenía su edificio nuevo, el platillo volador como lo llaman ahora. Era el Cabildo como llamamos ahora. De allí los trofeos pasaron al Ministerio de Guerra, donde fueron depositados hasta el año 1887, en que se crea una nueva biblioteca y museo nacional. Nuevamente, en 1887 se vuelve a crear un museo nacional. El 21 de septiembre del 1887, y es allí donde se entregan las nombradas reliquias. Sin embargo, este segundo Museo Nacional, creado en 1887, lastimosamente no va a prosperar otra vez. Acordémonos nosotros que a finales de 1800 hasta casi mediados de 1900 eran muy constantes las revoluciones en el Paraguay, y por lo tanto el progreso en cuanto al ámbito científico como tal era muy escaso, y sobre todo eran muy puntuales los exponentes de las ciencias y también de la museología, lastimosamente. No prosperó este museo creado en 1887. Y aquí tenemos un dato muy interesante que estuvo muy guardadito por allí, ¿verdad? Pero que lo estamos recogiendo ahora con las investigaciones que estamos haciendo. En 1883 hay una carta que escribe, cuando eso todavía sacerdote, párroco de la Catedral de Asunción, Juan Sinforiano Bogarín. Él todavía no fue obispo, recién fue obispo de 1895. Antes fue, desde 1890, fue párroco de la Catedral de Asunción. Y allí él envía una carta a su antiguo rector del seminario, a su antiguo formador del seminario. Y en esa carta larga dice lo siguiente, un fragmento. Me ha sido obsequiado una caja conteniendo algunos huesos petrificados y cristales diversos que pertenecieron a un museo del Mariscal López antes de la guerra. Esto, junto con muchos otros objetos que he juntado, y también me ha obsequiado el joven italiano Boiani,
pongo a disposición de los alumnos del seminario y otros centros y gentes curiosas que quieran conocerlo. Esto lo escribió Monseñor Bogarín cuando todavía no era monseñor, era sacerdote, era párroco de la catedral, el 3 de agosto de 1893. Podríamos nosotros entonces datar la fundación de su museo en 1893. Y aquí viene lo interesante, muy interesante para nosotros, los que hurgamos en la historia y también lo que amamos los museos. En esta carta tenemos la prueba de que existió aquel museo antiguo de la época de Francisco Solano López, porque a él le obsequian la caja conteniendo unos huesos petrificados y cristales diversos. Esta caja como tal en la actualidad aún está siendo buscada intensamente. Ojalá pronto se encuentre. Resulta que el Museo Bogarín también sufrió cambios en el transcurso del tiempo. Y aquí tenemos algo interesantísimo para quienes andamos en el ámbito de los museos. Esto es una foto inédita de una albúmina del año 1899. Y aquí tenemos la colección de los objetos del obispo Bogarín. Para 1899 él ya era obispo del Paraguay, y en una de las salas del obispado, en una amplia sala del obispado, él puso mesas y algunos nichos, convirtió en vitrinas. Y aquí podemos ver algo muy, muy interesante. Exhibición, ¿verdad? Una de las cosas que caracteriza a un museo es precisamente que se exhiben al público. Y aquí están exhibidos los objetos que él tenía en su acervo. Y sobre todo, lo que me llama a mí en particular la atención es que para 1899 estos objetos tienen fichas. La utilización de fichas como tal en los museos recién se generalizó en la década de 1940. Anteriormente los museos no tenían fichas, sino solamente explicaciones de quienes custodiaban el museo. Sin embargo, en la colección de Juan Sinforiano Bogarín tenemos acá unas fichas. Esto es realmente asombroso para quienes estamos tras la búsqueda de la historia de los museos en sí. Y aquí podemos observar cuadros, podemos observar espuelas, tal vez espuelas coloniales o utilizadas por algún personaje emblemático de la pasada guerra del 70. Podemos observar teteras, vasijas, proyectiles, variedad de objetos históricos y también religiosos como tal. Y aquí viene una interesante sorpresa para nosotros también. En esta albúmina de 1899 en realidad son solamente 2 fotografías las que tenemos de esa época. Estas 2 fotografías las encontramos en el archivo arquidiocesano de Asunción, en dispersos los documentos que existen en ese archivo, y muy poco conocido ese archivo, sin embargo con un acervo fotográfico impresionante. Y dentro de ese acervo fotográfico encontramos estas albúminas que detrás de la fotografía está el año. Por eso también lo hemos datado de forma exacta. Y aquí hay otra cosa interesante, bueno, además de una caja misteriosa que está allí en el centro, que tenemos, digamos, el presentimiento de que puede ser la caja que contenga los minerales o los huesos petrificados del antiguo museo del Mariscal López. Esa caja está desaparecida, hasta ahora no lo hemos encontrado, pero hay un elemento interesante aquí, unas cuerdas que protegen lo exhibido. Si estas cuerdas están protegiendo lo exhibido, es señal de que hay tránsito de personas, es decir, que el museo como tal, esta colección estaba abierto
a una cantidad importante de personas. Por eso están estas cuerdas que están protegiendo el acervo como tal. Entonces, esto para nosotros, sobre todo quienes llevamos la dirección del Museo Monseñor Bogarín, es una reliquia impresionante con una carga de información bastante interesante para lo que es la formación de los museos en el Paraguay. Estamos hablando de 1899 y ya un museo tal cual hoy lo conoceríamos, abierto al público, protegido, etiquetado, con fichas y ordenado también. En 1909 se inaugura el Museo Nacional de Bellas Artes e Histórico a cargo del intelectual Juan Silvano Godoy. Y aquí es en donde entramos en la polémica museística de la historia de los museos en el Paraguay, porque están hasta ahora quienes defienden que el primer museo como tal, ¿verdad?, con toda la estructura que conlleva un museo, con toda la organización que conlleva un museo, de ser abierto al público, de ser un lugar de disfrute y de ocio y de aprendizaje, tiene su origen con Juan Silvano Godoy, ¿verdad? En realidad esto responde también a una publicidad que se hizo por la figura de Juan Silvano Godoy en una época muy, digamos, muy turbulenta en la política paraguaya, en donde Juan Silvano Godoy también fue protagonista. Juan Silvano Godoy regresa al Paraguay, él fue exiliado a Buenos Aires a finales de 1800. Antes de terminar 1800, él regresa al Paraguay y trae de la Argentina una importante colección de pinturas que él fue adquiriendo, ¿verdad?, debido a que vendió muchas propiedades que él tenía y fue comprando pinturas emblemáticas en Buenos Aires. Y cuando regresa al Paraguay, él trae las pinturas y lo empieza a exhibir a un público selecto. Él se empieza a hablar a inicio de 1900 de las bellas artes, y que en Asunción existían las bellas artes solamente en digamos, en la casa particular del intelectual Juan Silvano Godoy. Pero en 1909 se inaugura Juan Silvano Godoy. Lo que hace es ofrecer al gobierno paraguayo su colección. El gobierno lo contrata a él como director del museo, y junto con su pinacoteca, es decir, su colección de cuadros y también otros objetos, también tenía una biblioteca muy importante. Entonces, lo que hace el Estado es comprar el acervo de Juan Silvano Godoy, y además le da un sueldo a Juan Silvano Godoy como director de ese museo. Entonces, en la historia de los museos en el Paraguay, por mucho tiempo se ha mantenido, se ha afirmado que el primer museo como tal es la fundada por Juan Silvano Godoy en 1909. Aquí tenemos una captura de una de las páginas del álbum del centenario, del álbum gráfico de la República del Paraguay de Arsenio López de Cú, en donde aparece en una obra muy interesante, una obra de Murillo que formaba parte del Museo Nacional de Bellas Artes, porque así nombraba Juan Silvano Godoy a su museo, Museo Nacional de Bellas Artes. Sin embargo, este museo tuvo una vida muy turbulenta, porque el museo como tal empezó a recibir muchos otros objetos, porque después de 1909 también se le entrega a este museo todo lo que se guardaba de los museos existentes. ¿Se acuerdan ustedes de aquel museo que contenía los trofeos de la guerra que devolvió Uruguay? También tenía una biblioteca de 1.300 volúmenes que ya en 1893 había donado Enrique Solano López, ¿verdad? La biblioteca de Enrique Solano López era una biblioteca bastante interesante, además de otros 5.000 ejemplares de documentos.
Poquito antes, en 1906, se había autorizado la compra de la biblioteca y el archivo que fuera del doctor Blas Garay también. El gobierno autoriza la compra de la biblioteca del doctor Blas Garay. Sin embargo, de lo que se creía, todo lo reunido por Godoy, por Juan Silvano Godoy, no era cierto. Existía un catálogo inmenso de lo que decía Godoy, tenía él, sin embargo, que compró el Estado supuestamente, pero no era todo eso, y tampoco se especificó qué era lo que compró de su plata Juan Silvano Godoy y qué era lo que se compró de la plata del Estado. Entonces quedó otra vez en una nebulosa toda la colección del Museo Godoy, que él mismo llamaba Museo Nacional de Bellas Artes. Ninguno de los componentes de la comisión encargada de dictaminar sobre toda la existencia de lo que se tenía, nada dijo de lo que era de Godoy y de lo que se había entregado, pagado ya por el Estado. La realidad es que el gobierno pagó por toda la biblioteca y toda la existencia de aquel museo. Esto nos dice el profesor Pusineri Escala. El gobierno había pagado en realidad 2 veces por ese museo. Y más hasta aquel momento, hasta 1909. Y luego sucederá algo otra vez. En 1927, el Estado paraguayo vuelve a comprar el Museo Godoy para convertirlo en Museo Nacional. Esto sucede en 1927. O sea, hay toda una turbulencia en cuanto a la institución como tal del museo. A la par de todo esto, también existían propuestas de museos. La propuesta que venía del Instituto Paraguayo, por ejemplo, a finales de 1800, había una propuesta del Instituto Paraguayo de crear un museo nacional que albergara todas las obras nacionales. Sin embargo, esta propuesta no prosperó precisamente porque las cuestiones políticas hicieron que Godoy tomase la rienda, digamos, de la cultura intelectual del Paraguay. Pero a la par de esto, Juan Sinforiano Bogarín ya tenía su museo y que lo iba exhibiendo a la gente. Además de que en aquella época también se van creando la escuela agrícola con el doctor Moisés Bertoni, también el herbario con el científico Carlos Fibrick. Entonces se van realizando también colecciones particulares en instituciones. Recordamos también aquella colección de Guido Boiani que fue llevado a Europa. Así que a la par de eso, de lo que estaba sucediendo con Godoy, también ya se iban formando ciertos otros museos. En 1916 se crea el Museo de Historia Natural del Paraguay y herbario en el Jardín Botánico, con partes de aquel gabinete científico del Colegio Nacional. Aquí tenemos una fotografía del Gabinete de Historia Natural del Colegio Nacional, en donde podemos observar algo muy interesante. El espacio dedicado al estudio, por una parte, el museo, el gabinete como tal, está dedicado al estudio. Tenemos vitrinas que exhiben en 1916, vitrinas que exhiben animales taxidermizados. Y esto, por ejemplo, es algo muy, muy asombroso, porque, por ejemplo, vemos a lo lejos la figura de un oso taxidermizado. Es decir, que existía una influencia también o una adquisición de objetos foráneos para los museos en el Paraguay a inicio de 1900. Porque, como ustedes saben, en Paraguay no es natural de estas tierras un oso, por ejemplo, de esa envergadura, a no ser que sean los osos hormigueros o meleros, que tienen una fisonomía diferente a este oso que vemos en este dibujo, ¿verdad? Vemos taxidermizados y muy bien taxidermizados por las posturas que tienen aquellos armadillos, aves, tiricas, inclusive. Todos estos objetos fueron los objetos de aquel primer museo nacional fundado en 1875, que luego pasó al Colegio Nacional de la Capital y que luego el Colegio Nacional de la Capital lo dona
para el Museo de Historia Natural que se funda en el Jardín Botánico de Asunción. No podemos forjar un horizonte como pueblo si no cuidamos lo que ahora tenemos. Esta es una frase que me llegó bastante y me tiene mucho sentido de la carta pastoral de Juan Sinforiano Bogarín de 1909. No podemos forjar un horizonte como pueblo si no cuidamos lo que ahora tenemos. Cuando nosotros hablamos de cuidar la historia, de cuidar los vestigios para proyectarnos, mirar el pasado para proyectarnos al futuro, como dice esta frase tan célebre, nos lleva realmente a comprender mejor lo que dice acá Juan Sinforiano Bogarín. Lo que ahora tenemos es lo que debemos cuidar, porque lo que ahora tenemos es el resultado de esa preocupación de conservar que han tenido quienes han venido antes que nosotros, de tal manera proyectarnos también a qué estamos dejando a aquellos que van a venir después de nosotros, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna preguntita acerca de lo que estábamos conversando, acerca del origen de los museos en el Paraguay? Si quieres, le puedo decir a Katy que venga a comprar. Si quieres. Todo claro, padre. Muy claro todo, perfecto. Igual más. Y muy interesante también. Estaría interesante que se encuentre la caja. ¿Cómo? Estaría interesante que se encuentre la caja perdida. Bueno, en la próxima semana ahí está el Congreso de Museología que organiza el AMUS. Y el día viernes me corresponde a mí hacer una ponencia sobre el Museo Bogarín. Y allí para adelantarles un poquitito y no spoileen, por favor, a la gente que va a participar de ese congreso, ahí vamos a estar diciendo algunos horizontes que tenemos de dónde puede estar esa caja. Oh, genial, profe. Con fotitos incluidas. Hola, pucha. Hay gente en el grupo, en los mensajes que dicen que ya se están spoileando. Mayra, así Sí, que profe. tenés que irte, Sí, Mayra. no iba a poder. O sea, yo voy a poder ir, pero solamente el domingo porque me toca hablar. Pero el viernes no, y gracias porque tengo entendido que no se iba a grabar justamente tampoco, entonces, por eso. Bueno. Pero igual te vamos a mandar la información que tengamos. Gracias, profe. Realmente tengo entendido también que después se va a recopilar todo con fin de, no sé si es posible después publicar o algo por el estilo, para que no todo lo expuesto allí, digamos, que muera ahí, digamos, o sea, que quede también por escrito y eso. Sí, sí. ¿Alguno de ustedes tenía, gracias Mayra, alguno de ustedes tenía ya una idea de los orígenes de los museos en el Paraguay o alguna idea de cuál podría ser el museo más antiguo que tiene el Paraguay? La verdad que no, profe. Bueno, yo vengo de un área totalmente distinta, siempre digo, pero la verdad que no. Ahora aprendo y fue súper interesante. Yo tengo una anécdota. Yo creo que Dios me puso un título Caraí Museo. Porque cuando yo era muy niño, más niño de lo que soy, yo iba a acompañar a mi abuelo que trabajaba en el Mercado 4 y era muy amigo mi abuelo del profesor Carlos Pucineri Escala. Y de vez en cuando nos íbamos a la Casa de la Independencia. Y llegó un momento en que mientras mi abuelo hablaba con el profesor Pucineri,
bueno, yo trataba de recorrer esa casa viejita, esa casa antigua, que es la Casa de la Independencia, y escuchaba también los relatos que allí se contaban, ¿verdad? Y siempre quedé en la idea de que el Museo Casa de la Independencia era el museo más antiguo del Paraguay, ¿verdad? Después nomás me enteré de que, bueno, a finales de la década de los 60 se conformó una comisión para rescatar esa casa, restaurarla, porque la casa estaba siendo demolida. Se conforma una comisión y luego se van juntando los objetos para exhibir en esa famosa Casa de la Independencia, ¿verdad? Entonces, por mucho tiempo yo creí que el museo más antiguo del Paraguay era el museo Casa de la Independencia. ¿Conocen el Museo Casa de la Independencia? Sí. Muy bien, les voy a mostrar un videíto ahora, me gustaría que lo miren. Es un video, el único video conocido hasta ahora que registra la fundación de un museo en el Paraguay. ¿Sí? ¿Están listos? Dale, profe. La guerra no ha absorbido toda la preocupación del país. Aquí vemos exponentes de la cultura paraguaya. Diversas personalidades asisten a la inauguración del museo etnográfico acaecida durante el fragor de la lucha del Chaco. El presidente, el arzobispo, ministros, el intendente y otros altos funcionarios observando diversas piezas de alfarería aborigen. La guerra no ha absorbido toda la preocupación del país. Es un fragmentito, un pequeño fragmento de un audiovisual llamado La Tierra del Guaram, que es el primer audiovisual en el Paraguay con sonido, en donde se escucha la voz del presidente Ayala, y también en este audiovisual, La Tierra del Guaram, se registró la fundación del Museo Etnográfico, que ahora conocemos Museo Etnográfico Andrés Barbero. Y teníamos ahí presente al doctor Smith, al arzobispo, al presidente, toda esa, a pesar de la guerra, a pesar de la situación terrible que estaba pasando el Paraguay, también había como un espacio a la cultura, a la historia, al patrimonio. ¿Conocían ese videíto? Yo no, profe, la verdad no tenía idea siquiera de que existía. Sí, es interesante. Hay un documental muy interesante, La Tierra del Guaram. Lastimosamente no está en internet, ¿verdad? Pero vamos a pedir a alguna institución que lo proyecte. Muy bien, ¿alguna pregunta que tengan acerca de los museos? No solamente museos paraguayos, sino en general, algo que haya quedado en el tintero. Yo sé que 1000 cosas quedaron en el tintero porque ojalá en algún momento podamos volver a hacer un curso, pero dedicado completamente a la gestión y al cuidado en los museos, ¿verdad? Pero esto ha querido ser simplemente un acercamiento a la historia de los museos en el Paraguay y también a un acercamiento a lo que es un museo eclesiástico, al menos este módulo. ¿Alguna pregunta que tengan, alguna inquietud, alguna anécdota o sugerencia? No, yo mañana no puedo estar con él. Mañana Martín. Por lo menos por mi parte todo bien, padre. Gracias, Juanma. Les tengo una tarea, porque es necesario que también realicen un
pequeño trabajo, y como yo no les quiero complicar la vida, porque no me gusta que me complique también, no, mentira. No les quiero complicar mucho, les quiero dejar un pequeño trabajo que va a ser evaluado. Les voy a compartir acá, y seguramente que Gabriela les va a enviar el material. Sí, padre, generalmente yo les comparto, ellos me mandan al correo a mí y yo después cuando tengo todo listo le remito a usted para evaluarles a los alumnos. Perfecto, gracias Gabriela. Entonces, para evaluación de la carta circular sobre los museos eclesiásticos de la Pontificia Comisión para los Bienes Culturales de la Iglesia, necesito que realicen un resumen de media página. Tamaño A4 la hoja con fuente Arial, tamaño 11. Y que responda a esta pregunta. ¿Por qué la Iglesia insiste en la protección y salvaguarda del patrimonio eclesiástico en el ámbito secular? ¿Qué se entiende por ámbito secular? Si me pueden preguntar, bueno, lo secular es lo que está alejado de la Iglesia, es decir, lo que no forma parte de la estructura de la institución de la Iglesia. Eso es lo secular, ¿verdad? ¿Por qué entonces la Iglesia, que es una institución, se preocupa por la protección y salvaguarda del patrimonio eclesiástico en un ambiente que no es el eclesiástico, en un ambiente secular? ¿Por qué se interesa también en mantener los elementos de lo cotidiano en lo secular? Esa es la pregunta. ¿Se entiende? Sí, súper claro, padre. Bien, entonces yo al menos de mi parte, si es que no tienen otra pregunta, yo decía, dejo media hora para las preguntas que van a ir y venir, decía yo, pero ustedes no son científicos, son 200 tíficos ustedes, de tanto que saben seguramente. Así como dice el padre, bueno, teníamos planificado para las 10 hacer un cierre con algunos docentes de la universidad, pero ya que nos adelantamos un poquito, si alguien no tiene alguna consulta o duda, es más agradecer a todos por su participación en estos meses de diplomado. Yo tengo una consulta. Esa información de esas cartas que habías mostrado, ¿eso está en ese libro que mencionaste? ¿O es una recopilación de varias partes? A ver, la tarea como tal es sobre una carta en específica, que es la carta circular, ¿verdad? Sí, eso sí. No, Sí. yo menciono, por ejemplo, la carta donde decía que estaba la caja, por ejemplo. Ah, sí. No, esas cartas partes están publicadas, las cartas pastorales de Monseñor Bogarín están publicadas, ¿verdad? Hay libros con las cartas de Monseñor Juan Sinforiano Bogarín, como también hay cartas no publicadas que están en el archivo de la Curia Arquidiocesana, ¿verdad? En el Obispado de Asunción existen también infinidad de cartas y sobre todo, ¿verdad?, lo que contiene el acervo de su museo, las cartas que él dirige y recibe acerca de los objetos que está recibiendo, ¿verdad? Entonces, para lo que yo les expuse, tengo dos fuentes. El archivo de la Curia, ¿verdad?, que forma parte de la investigación que estoy realizando para los orígenes de los museos en el Paraguay, como también las cartas publicadas de Juan Sinforiano Bogarín. También hay un libro muy interesante del propio Juan Sinforiano Bogarín que se llama Mis Apuntes. En su libro Mis Apuntes, que se puede encontrar en librerías de libros usados, todavía se puede conseguir ese libro. Allí también hace una referencia extensa acerca de su colección, acerca de su museo. Eso, Leti. No sé si te respondo. Sí.
Sí, muchísimas gracias porque es súper interesante, más todavía cuando es así una fuente, una carta, o sea, es muy emocionante saber que hay ese tipo de información guardada, ¿verdad? Es muy Sí. apasionante eso. Sí, y cuando estuvimos investigando y leímos la carta, realmente fue algo como, wow, lo que hay acá es impresionante, había sido. Sí, la verdad que sí. Es muy atrapante así cuando tenés una fuente de años y años y sabes, wow, estaba anotado esto, escribieron esto y entonces sí existe, ¿verdad? Sí. Y también más todavía cuando se tiene acceso a las fotografías, yo les invito a quienes quieran también en algún momento tengan un tema puntual que investigar y que tenga que ver con la iglesia, a que visiten el archivo arquidiocesano de Asunción. Está al costado de la Catedral de Asunción, en el obispado. Se atiende solo en las mañanas, de lunes a viernes, y se ingresa al archivo con una solicitud puntual, ¿verdad? Para ingresar al archivo uno tiene que decir más o menos, necesito ver documentación de 1810 a 1830, algo así tiene que pedir, porque como no está catalogado también todo, es por sección, entonces si uno no va como dirigido puntualmente a algo, va a pasar todo el día hurgando miles de cosas sin sacar nada al final. Entonces, les invito a que si tienen alguna investigación que hacer, la iglesia tiene un archivo muy rico en documentos y también en fotografías. Sí, yo fui porque hice mi tesis sobre la iglesia de Itagua y pude encontrar archivos, por lo menos un segmento que mencionaba algo de la iglesia. Eso Qué fue muy bueno, interesante. qué bueno, qué bueno. De verdad que es interesante. Y ahora se está digitalizando poco a poco el acervo. Sí, en ese entonces me comentaron eso, ¿verdad? Que había una idea de digitalizar, y, pero todavía no había nada. O sea, me puse a buscar con la ayuda de la gente ahí que trabaja y pude encontrar por lo menos un poquitito, algún dato. Dos archivos importantes tenemos en Asunción, el Archivo Nacional y el Archivo Eclesiástico. Durante la Guerra del 70, los dos archivos se juntaron en Piribebuy, por eso es que también en el Archivo Nacional se encuentra mucha documentación eclesiástica, fe de bautismos, certificados de matrimonio, en el Archivo Nacional porque se juntó el archivo de la Curia. Y también por eso en el archivo de la Curia hay mucha documentación civil, ¿verdad? Hay decretos presidenciales, cartas de Doctor Francia y cosas así, ¿verdad? Hubo una mezcolanza de los dos archivos durante la guerra que después se quiso separar y se llevó la mayor cantidad de documentación al Archivo Nacional. Sí, ahí también pude encontrar información. Pero creo que seguro hay más, solamente que es cuestión de buscar y buscar y buscar. Sí. Con mucho tiempo. Con mucho tiempo, sí. Gracias, padre. Gracias, Leticia. Dayana, buenos días. Buenos días, profe. Quería hacer una consulta. No sé si ya dijiste, pero no. Igual quiero preguntar. ¿Viste? Sí. Están los museos parroquiales y esos dependen también de la... Viste que, por ejemplo, decía, en el museo parroquial de Itagua, uno que está, que San Rafael, decía, dependiente de la curia metropolitana, decía, en catastro, dice. Y entonces eso depende de la iglesia también, o es diferente otra vez a un museo eclesiástico, porque según entendí, el museo eclesiástico... Sí, en el caso concreto del Museo de Itagua San Rafael, en ese caso concreto, hay una situación en particular porque antiguamente Itagua pertenecía a la diócesis de Asunción. Por lo tanto, cuando se funda ese museo, pertenecía ese museo a la diócesis de Asunción. Sin embargo, cuando se divide en la década de los 90, la diócesis
la arquidiócesis de Asunción de la diócesis de San Lorenzo, Itagua pasó a formar parte de la diócesis de San Lorenzo y no hubo un decreto de erección diocesana para ese museo en particular. Por lo tanto, ese museo actualmente en la ley, en las reglas, no es un museo eclesiástico, es un museo parroquial, un museo histórico parroquial, le llaman algunos, otros le llaman museo de arte sacro parroquial, pero no está dentro de la estructura del museo eclesiástico. Si bien depende de la parroquia, es necesario ese elemento formal para que pase a formar parte de como un museo eclesiástico como tal. Está siendo administrado por la parroquia o por gente que pone el párroco. Actualmente hay una situación particular con ese museo que Dios quiera pronto se pueda resolver. Sí, porque tiene muchísimo acervo, o sea, muchísimas piezas que te llaman la atención, pero parece que no está bien administrado para los que se van a visitar. Eso es lo que yo noté. Sí, hay una situación particular en ese museo. Ah, bueno. Gracias, profe. De nada, Dayana. Muy bien, no sé, Gabriela, de mi parte al menos es todo lo que puedo compartir con ustedes así brevemente. Agradecerles también esta invitación de compartir con ustedes y yo también les espero cuando puedan, cuando quieran, en el Museo Juan Sinforiano Bogarín, que allí estamos trabajando por la revitalización de lo que yo creo y de lo que estoy investigando y defendiendo. Creo que es el museo más antiguo del Paraguay que queda que todavía está en ejercicio. Mayra me quiso decir algo, creo. Sí, es más bien una pregunta, digamos, porque yo ya conozco el museo, fui en varias ocasiones, pero mi pregunta en particular era ¿en qué horario estás vos? Yo normalmente estoy los domingos de 1 a 6 de la tarde. Perfecto, entiendo, profe, muchas gracias. Carmelo. Carmelo creo que levantó la mano. Referente a al libro ese de Museo y Colecciones de Paraguay de Pucineri Escala. De Pucineri Escala. ¿Es válido eso para tener como una bibliografía? Estoy tratando de compartir. Hay algunos datos que ya se superaron, pero bueno, eso pasa en toda la bibliografía histórica, ¿verdad? Pero todavía tiene datos muy, muy interesantes y una lista de todos los museos que hasta la década de los 90 existían en el Paraguay, ¿verdad? Así que este librito de Museo y Colección del Paraguay es un libro bastante interesante. Sí, que me había regalado una vez una amiga de Asunción. Yo no sé si se comparte eso. Trato de compartir, pero... Sí, se está viendo. Se está viendo. Sí, este libro es... Yo nunca lo leí, honestamente, ¿verdad? Lo encontré y... Pues léalo. Digamos, claro, ahora lo voy a leer en el sentido de... Porque pedagógicamente, digamos, para poder recomendarle a los estudiantes, ¿verdad? Por eso quería saber su opinión como fuente, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora, lo único que ahora mismo no estoy de acuerdo con ese libro es que dice que Juan Silvano Godoy es el padre de los museos en Paraguay. Y por eso, para actualizar, contemporaneizar, saber, digamos, ¿verdad? Independiente de emitir juicio. Claro. Pero para darle eso es lo interesante de la investigación, es abierto, digamos. Y bueno, muchas gracias, padre, un placer, realmente mucha luz sobre todo eso, ¿verdad? Y muy, muy interesante, atractivo, ¿verdad?
incita la pasión, digamos, por esa búsqueda de la verdad y de todo eso. Muchas gracias. Y gracias Carmelo, voy a aprovechar antes de irme, ya que tengo acá cerquita porque estamos limpiando, les quiero mostrar las primeras fichas de un museo en el Paraguay. ¿Me aguantan? Yo pensé que yo pasé acá por la cámara porque pasó. Estamos con el equipo limpiando las fichas de la colección de Monseñor Juan Sinforiano Bogarín, y estas fichas son de puño y letra de Juan Sinforiano Bogarín de finales de 1800 en tablitas de metal. Creo que ahí se ve un poquitito, pueden observar. Sí, profe, se ve. Oh, hay mucha luz. Ahí. Sí, se ve, profe, se puede Miren, leer. es tablita de metal, son planchitas de metal con puño y letra de Juan Sinforiano Bogarín. Ahí dice número 10, espada de espuelas de domar potros, tiempo de Francia. Así él fichaba sus objetos. Y estos son, por lo tanto, las primeras fichas de museo que tenemos en el Paraguay. Así que poquito a poquito lo estamos limpiando para exhibirlo también ya como piezas de museo. Bueno, de mi parte es todo. Y otra vez reitero a todos, muchas gracias por la participación de parte de todo el plantel de la Universidad Católica. Espero que haya sido de su agrado. Igual seguimos en contacto permanente en el grupo para la evaluación final con el padre y luego para la gestión del título, ¿verdad? Nuestro diploma. Entonces yo, como siempre, dispuesta a responder todas las dudas que tengan y ayudarles para finalizar con éxito nuestro diplomado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, padre, por compartir toda esa información tan interesante. Gracias, Leti. De acuerdo con la compañera. Muchísimas gracias, profe, por estas 2 clases. Fueron cortitas, pero, o sea, fue poco tiempo, pero realmente yo creo que aprovechamos al máximo y compartiste mucho de tu pasión con nosotros y eso siempre es importante. Gracias, Patricia. Y también aprovecho para agradecerle, padre. En cualquier momento voy a estar visitando el museo. Hace tiempo que quiero visitar el museo y ahora que vivo a 2 cuadras no tengo excusa. Así que próximamente estaré visitando por ahí. Y nada, agradecerle también a la arquitecta Gabriela por todo lo que fue también este diplomado. La verdad que personalmente salgo con muchísimas ideas, muchísimos proyectos que quiero hacer, muchísimas herramientas que estoy más que seguro que lo voy a aplicar. Y eso, agradecerle también nuevamente, padre, por estas 2 clases. Así que nos estaremos viendo próximamente. Te espero, Juan. Muchas gracias, País, por todo su aporte, ¿verdad?, a nuestro conocimiento. Ha sido un placer y seguramente vamos a estar en comunicación, sobre todo los estudiantes, ¿verdad?, para formalizar las consultas y todo eso. También hago una puesta en valor, digamos, del trabajo de la arquitecta Gabriela, eficiente, ¿verdad?, y muy solidaria y humana para que todo este diplomado funcione. Muchas gracias, Gabriela, por tu ayuda. Si bien era tu trabajo, pero denotaste mucha eficiencia, mucho sentido humano, mucha paciencia, muchos valores que hacen a que sea, digamos, llevadero y agradable todo esto. Gracias, Arqui, muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, y con esto creo que concluimos nuestra clase. La verdad, recalcar que fue un excelente grupo y para mí también fue una nueva experiencia, ¿verdad?, como coordinadora por primera vez, pero bueno, cualquier cosa seguimos nosotros en contacto en nuestro grupo y en mi número personal que todos ya tienen. Y bueno, agradecida con el grupo y esperemos que
que sigamos participando de Gabriela, tendríamos que hacer una foto grupal, ¿verdad? De todos los que quieran o puedan. Para Sí, tener... sí, por favor, si pueden prender sus cámaras, yo también voy a prender la mía. Gracias, padre. Interesante la clase. Y a Gabriela el aguante que siempre le molesta para cualquier cosa que está en duda. Gracias a los dos. Excelente. Ahí ya estamos. Ahí ya estamos súper. Gracias a todos. Bendiciones.